¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y en estos 30 minutos vamos a tener la oportunidad de conocer a un joven que junto a otros está revolucionando la industria incipiente de los videojuegos en Paraguay, que mucho nos falta, pero definitivamente él y otros compañeros allanaron el camino de algo que puede ser muy grande como lo es, de hecho, en el mundo, la industria de videojuegos. Él está estudiando marketing y publicidad, tiene 23 años, es desarrollador de videojuegos y es uno de los fundadores de Guaraní Studios. Guaraní Studios está en el mercado desde el 2015 y justamente se encargan de desarrollar videojuegos y son la primera empresa paraguaya con el sello de desarrollo y distribución de Sony. Imagínense ustedes, sus productos se venden en el mundo y ya tienen miles de jugadores. Estos 30 minutos le pertenecen, vamos a conocerlo un poco más y a este mundo muy, muy interesante. Eduardo Benítez. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo estás? Un placer, un gusto poder estar acá y nada, poder compartir contigo, con toda la audiencia, todo lo que tenemos para contar acerca de la industria de los videojuegos. Impresionante, realmente. Edu, voy a empezar por esto. Quiero hablar un poco de los videojuegos propiamente y de esa idea de que tenemos que es solo entretenimiento. ¿Los videojuegos son solo entretenimiento? Para nada, para nada. Yo creo que anteriormente uno podría hablar de los videojuegos y decir que eran un rubro que justamente se dedicaba solamente a eso, ¿verdad? Hoy podemos hablar de una de las industrias más grandes del mundo del entretenimiento, superando al cine y a la música juntos en recaudación 10 veces más que el cine y la música juntos. Hablamos de una industria que tuvo un crecimiento ascendente en cuanto a las ventas generadas desde hace más de 50 años, que no baja. De hecho, es una de las industrias más estables que pudo haber tenido la historia humana. Y que hablamos también de una industria que genera, por sobre todas las cosas, puestos de trabajo a personas profesionales, a personas amateurs, a cualquier tipo de personas que estén interesadas obviamente en el mundo de los videojuegos y que hoy por hoy están revolucionando no solamente el mundo con diferentes aspectos técnicos o diferentes aspectos sociológicos, sino también están incidiendo ya también en la cultura paraguaya, demostrando también la calidad de lo que podemos desarrollar acá en Paraguay, de lo que podemos generar y de todo lo que podemos exportar al mundo. Tengo unas cifras, unos datos que quería compartir contigo y con la audiencia. Como estabas contando, es una industria que ya supera al cine, incluso a la música. China, Estados Unidos y Japón son los que lideran, según este reporte periodístico, dominan el sector de los videojuegos y ya lo han hecho durante años. Entre los tres, para que se hagan una idea nomás, generaron más de 96.000 millones de dólares en el 2020. Vi que en el 2021 creo que cuadruplicaron estos números, una cosa impresionante. Y como estabas diciendo, y de eso quiero hablar, hay toda una industria detrás de profesionales, especialistas. ¿Qué tengo que hacer yo para dedicarme a esto? Bueno, principalmente lo que siempre queremos dar a entender con respecto a la industria de los videojuegos es que mucha gente cree que cuando decís videojuegos lo único que se te viene a la mente son los programadores, ¿verdad? Que sí, son una parte muy fundamental de la estructura de la creación de un videojuego, pero sin duda alguna existen otras áreas donde uno puede, por sobre todas las cosas, expresar su forma también de arte, ¿verdad? Hablamos de animadores 3D, hablamos de modeladores 3D, hablamos de músicos, hablamos de guionistas que tienen que ver toda la parte de literatura, de actores, también de actores de voz, de actriz, actores mismos también, sí, con los trajes mocap. Entonces, sí, estamos hablando de un sector multidisciplinario enorme, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, creo que el primer paso para poder emprender en el mundo de los videojuegos es definir qué es lo que realmente te gusta, ¿verdad? Creo que esta industria te da esa posibilidad, ¿verdad? De poder decir, a mí me gusta dibujar. Bueno, mira, tenés concept art, vas a ser un artista conceptual o artista o level designer, o vas a poder hacer millones de cosas con tu arte. O si te gusta la música, tenemos el soundtrack, tenemos la banda sonora. Entonces, tranquilamente uno con la forma más personal del arte que quiera expresar está disponible dentro del mundo de los videojuegos. Entonces, definir un norte sería lo primero, pero digamos, de por ahí querés ser programador de videojuegos, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo principal es, uno lo que tiene que aprender es cómo funciona obviamente el mundo del videojuego. El videojuego se genera, se crea por medio de lo que se conoce como un motor gráfico, que es un software especializado
un middleware, como se le llama, que lo que hace es justamente ayudarnos a poder crear un videojuego. Y en este caso, en Guaraní Studios utilizamos el Unreal Engine 4, vamos a pasar al Unreal Engine 5, ¿verdad? Entonces, tener nociones de programación, tanto en programación visual o blueprints, o programación en línea de código como C++, es muy importante, ¿verdad? A la hora de poder emprender y de querer ser programador de videojuegos. Y para ser animador o modelador 3D, programas como Blender, Maya 3D, por ejemplo, también, o Cinema 4D son importantes también para poder diseñar tanto niveles como personajes. Algo que me sorprende de tu historia, Edu, y la de Guaraní Studios, donde están compartiendo también con otros jóvenes que conocen de este mercado, es que al momento de ponerse a diseñar lo que sería el primer videojuego paraguayo, The Origin Blind Mate, que está haciendo un exitazo total. En un ratito vamos a hablar en detalle de eso, pero quiero la previa. Vos contabas ya en otras entrevistas también que se encontraron ante la ausencia de expertise, o sea, de la experiencia, porque fueron los primeros en Paraguay en asumir esta responsabilidad, ¿no?, de desarrollar un videojuego. Sí, así como decís, creo que la industria acá en Paraguay estaba empezando a nacer, se estaban creando estudios, se estaban creando videojuegos que estaban siendo feature en Google o en Apple, pero todavía faltaba ese complemento de poder hacer el salto a videojuegos en 3D de alta calidad o de gráficos bastante detallados. Todavía no existía eso. Entonces, claro, tuvimos esa necesidad de decir, mira, necesitamos crear un videojuego que pueda ser lanzado en PC, porque yo te iba a ser sincero, o sea, nosotros en una primera instancia no teníamos idea de que el videojuego iba a salir en PlayStation 4, o sea, era un sueño, obviamente, el sueño siempre está, pero de ahí a pasar a la realidad de ser de Paraguay y querer saltar a PlayStation era muy difícil. Entonces tuvimos que aprender de manera autodidacta, vernos nosotros las caras con los programas, adivinar cómo funcionaban, ver algún que otro tutorial en ruso, por así decirlo, porque eran los que habían en esa época. sí. Y desde ese punto empezar a desarrollar de a poquito ciertas cosas que nos enseñen a cómo desarrollar un videojuego. Entonces, de esa manera, la mayoría de los que estamos trabajando ahora mismo en Guaraní Studios, todos nuestros compañeros, aprendieron de esa manera cómo se desarrolla un videojuego y sus diferentes tipos de aristas. Contabas también que en esta industria que, bueno, se está formando en Paraguay, ustedes no son celosos de la información, de esa experiencia que adquirieron en este proceso de crear el videojuego, y que están compartiendo esa información con los que quieren aprender. Eso es muy, muy groso, digo, ¿no? Porque uno puede, claro, decir, descubrir la mina de oro, cualquiera lo puede hacer, pero van a tener que gastar tiempo, esfuerzo mental, físico para lograrlo, así como lo hicimos nosotros. Claro, totalmente. Creo que la postura firme de Guaraní Studios con respecto al desarrollo de videojuegos en Paraguay es una comunidad que se ayude, que justamente busque remar el mismo barco de la misma manera, ¿no? Y qué mejor que compartiendo ese conocimiento. Una industria de cualquier tipo no puede crecer si no existen competidores, si no existen personas que también estén haciendo lo mismo, y que con eso se cree obviamente el paralelismo de la demanda y la oferta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros habíamos creado cursos, talleres, workshops en los cuales enseñamos a las personas cómo desarrollar su propio videojuego. Habíamos hecho uno en el Campus Party, por ejemplo, que fue un exitazo. No sé cuántas personas estuvieron ahí en un pequeño cubículo aprendiendo a cómo desarrollar su primer videojuego. Ahí nos están diciendo que Sí, estuvo también. estuvo. Entonces, tener esa posibilidad de poder compartir conocimiento, de poder ser partícipes del crecimiento de una industria, creo que es lo que principalmente nos motiva dentro de Guaraní Studios. Claro, y ese criterio también de que la competencia nos va a ayudar a ser grandes. Sí, nosotros siempre buscamos que alguien venga y haga un videojuego 35 veces mejor que el nuestro. Obvio, ¿verdad? Porque eso te va a Eso demandar. sería buenísimo, ¿verdad? Tipo, para nosotros nos va a forzar a querer ser mejores, va a traer obviamente va a atraer la atención de los grandes de la industria también, para que quieran venir a invertir acá en Paraguay, o que puedan ver obviamente el panorama de inversión acá en Paraguay con respecto a los videojuegos. Entonces es una ganancia para todos, básicamente. Impresionante. Quiero hablar un poquito, si me permitís, de la situación que también se genera alrededor de los videojuegos, que tiene que ver con las críticas y los prejuicios. A ver, hablamos mucho de la industria del desarrollo. En un ratito vamos a entrar en detalle de cómo fue desarrollar este primer videojuego también. Pero hoy quiero hablarte de
el vicio a los videojuegos, por ejemplo, que es un punto que muchas veces se repite, y cómo lo analizan ustedes desde como desarrolladores. Veía que en el 2019 la Organización Mundial de la Salud planteaba este debate, algunos médicos profesionales en salud mental decían, hay que definir la cuestión. Y ahí es donde la OMS, define el tema de la adicción a los videojuegos. Y te pregunto esto como una persona que de por ahí tiene, como muchos padres, esa necesidad de saber en qué están sus hijos, si están en algo bueno, en algo malo, cuál es el límite que le tiene que poner. Claro, yo principalmente mi posición respecto a una supuesta adicción a un videojuego es lo que siempre inferimos en cualquier tipo de adicción o de cualquier tipo de vicio, ¿no? Uno tiene la libertad de poder hacer cualquier tipo de actividad, ya sea, inclusive las actividades saludables en un exceso llegan a ser inclusive dañinas para el cuerpo humano. Y es lo mismo, ¿no? Uno teniendo en cuenta, uno siendo consciente de que no podés pasarte obviamente toda la vida jugando un videojuego, ¿verdad? De que hay ciertas cosas, de que tenés ciertas responsabilidades para con la sociedad y contigo mismo, es uno de los límites que cada uno tiene que ponerse, ¿verdad? Yo no puedo poner en la misma bolsa a todos los videojuegos, ¿verdad? Existen obviamente videojuegos que hacen uso de ciertas técnicas para poder generar ciertas controversias luego y que tal vez creen que no es así, pero que sí lo son. Es el caso obviamente de muchos juegos de EA que utilizan lo que son los micropagos, los loot boxes, que ya son considerados inclusive juegos de azar, y que en ese punto entramos en ese debate de qué tanto, de qué tan delgada es la línea de lo que tenemos que superar para que se convierta en un juego de azar o de un videojuego para entretenimiento, ¿no? Claro. Pero como te digo, yo creo que las limitaciones, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Así como te dije, los límites para poder ver televisión, los límites para hacer una actividad física, los límites mentales de cada uno los ponemos nosotros mismos. Tenemos que controlar eso, y los videojuegos son una parte obviamente interesante a poder debatir en ese aspecto. Ahora, es cierto que los videojuegos pueden desatar conductas violentas en los jugadores. Ese fue otro debate que también se tuvo por un caso muy sonado y comentado en España, por ejemplo, que si bien no es el único, es el que mejor está documentado. Entonces te pregunto si hay, digamos, algún nexo causal entre videojuegos y violencia. El fútbol causa violencia, el cine causa violencia, ciertas actividades causan violencia. Yo creo que todo depende del individuo mismo. O sea, uno tiene que ser capaz de tener ese autocontrol de saber perder y de saber ganar. Y ahí radica todo. Si sos una persona que tiene poca tolerancia a la pérdida, o de igual manera a poder ganar algo, yo no puedo hacer mucho, ¿entendés? Yo te estoy ofreciendo un producto para que puedas divertirte. Mucha inferencia no tengo yo en cómo reacciones vos sobre ciertos estímulos, ¿no? Claro. Entonces, creo que todo depende obviamente del individuo, de cómo reacciona a ciertos estímulos, que de ahí radica justamente este debate, ¿verdad? Yo conozco miles de personas que juegan videojuegos súper estresantes y mantienen lo que nosotros llamamos como un mental súper estable, ¿verdad? Así, tipo, de poder jugar profesionalmente a un juego que te exige mentalmente algo, ¿verdad? Exacto. Y al igual que muchos jugadores de fútbol. Pero hay personas que están jugando FIFA y se ponen súper nerviosos y empiezan a gritar, por ejemplo, ¿verdad? No necesitas tener un arma, ir matando gente para... Y no tienen ningún tipo de inferencia. O sea, yo no creo que los videojuegos tengan una inferencia directa al comportamiento de ciertas personas. Lo que pasa en un videojuego queda en un videojuego, en las cuatro paredes donde estás jugando. Allá que vos salgas a hacer algo en la calle no tiene nada que ver con los videojuegos. Tiene que ver ya más que nada contigo mismo. Es interesante este tema, por eso lo quería abordar con tiempo. Porque tengo entendido que Estados Unidos es el que más desarrolló este tema de los estudios. Empezó creo que con Barack Obama, que dio mucho presupuesto para entrar a analizar un poco esa conducta de las personas que juegan videojuegos, especialmente algunos... No sé si llamarlo violentos, pero que te requieren algunas hazañas que en la vida real son ilegales, como robar, matar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y justo leía eso, ¿no? Que no hay estudios concluyentes que unan la violencia con los videojuegos. Y ¿sabes qué me pasa también, Edu? Y esto quería compartir contigo para debatir.
muchas veces hacemos la corta, como se dice, la más sencilla. Entonces, no hablemos de salud mental, no hablemos del fácil acceso a armas de fuego, hablemos de los videojuegos y que los videojuegos tienen la culpa. Claro, o sea, mira, yo llevo jugando Call of Duty 23, o sea, 20 años de mi vida. Yo juego Call of Duty desde que tenía 5 años y en ningún momento tuve un impulso violento, por así decirlo, ¿entendés? Claro. O sea, tipo, en ningún momento, ¿dónde está la línea de lo que podés generalmente cruzar y decir, es culpa de los videojuegos? Entonces, digamos también que mucha violencia tiene que ver con otros tipos de actividades, no solamente con los videojuegos, ¿verdad? Y creo que ese debate es bastante interesante con respecto a cómo se comporta el ser humano y de cómo tiene obviamente cierta interacción con ciertos estímulos, ¿verdad? Del entretenimiento, ¿verdad? Entonces creo que va por esa parte de poder definir obviamente esa línea de... Pero al fin y al cabo yo me doy cuenta de que la gente pierde de vista el foco. Es ficción. Lo que estás jugando no es real. Es algo creado por una cantidad de personas para que puedas entretenerte, ¿entendés? Y ahí está, ¿entendés? Claro, ahí está. Sí, es una cuestión que realmente preocupa a algunos padres, entonces quería hablarlo con un desarrollador o con quién más, ¿no? Porque evidentemente, y un jugador también, porque me imagino que... Claro, no, totalmente. Yo creo que tipo de las dos caras se pueden ver de esa manera. Pero sinceramente siempre dije que dentro de los límites de la responsabilidad los padres no tienen absolutamente nada que temer con los videojuegos. Los videojuegos de ahora, por sobre todas las cosas, los que están aptos para todo público, están construidos para que tanto los jóvenes como los adultos como los niños tengan una experiencia inmersiva bastante interesante, con historias, con una narrativa súper rica en literatura y en aprendizajes. De hecho, mi videojuego favorito es BioShock Infinite, por ejemplo, que les animo a que puedan probar, a los que quieran probarlo. Es una aventura impresionante que les va a dejar muchísimas enseñanzas y por sobre todas las cosas da mucho de qué hablar con diferentes tipos de temas sociales. Entonces, los videojuegos dentro del margen de la responsabilidad siempre van a ser algo que pueda llegar a estimular positivamente a los niños. Y bajo el control de los padres, ¿verdad? Un correcto control también de los padres, no supone ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Ahora, si somos adultos y nos enojamos todo mal porque vos y yo estamos jugando FIFA, eso está en nosotros, ¿entendés? Claro, Tipo, la capacidad es nuestro problema. Sí, la capacidad de frustración también, que muchas veces la tenemos desregulada. Claro. Bueno, hablamos de algunas críticas y preconceptos. Quiero hablar también de los beneficios, porque como estaba contando, aquí hay múltiples beneficios para los que juegan videojuegos. Estaba leyendo que a nivel cognitivo, a nivel motivacional y también emocional y social. ¿Es tanto así? Totalmente. Te digo, uno de los conceptos de uno de los videojuegos más difíciles, según la mayoría de los juegos, que es Dark Souls, del autor Hidetaka Miyazaki, que hace poco justamente ganó uno de los galardones más grandes del mundo de los videojuegos, que era uno de los GOTYs. Él dice, porque en Dark Souls es un videojuego súper difícil, básicamente te morís cada 3 segundos, te morís, ¿verdad? Pero justamente Hidetaka Miyazaki hace un paralelismo con su videojuego y la vida real. Él hace una alegoría a la depresión por medio de su videojuego, ¿verdad? De que la depresión es eso, intentar y nunca rendirte hasta poder llegar a cierto punto en el cual te enfrentas a algo, a una zona de confort y podés superar ese nivel. De ese modo habla Hidetaka Miyazaki de su obra y de cómo impacta positivamente en el aspecto emocional de una persona con depresión. Y hablemos de otros tipos de aspectos sociales. Hay un videojuego llamado Detroit Become Human, de la empresa Quantic Dreams, que es francesa, que habla sobre un hipotético caso en el cual el ser humano se encuentra ya mezclado con robots, con androides, que están suplantando diferentes tipos de aspectos de la vida humana y entra ese conflicto ético y moral que siempre tenemos en muchas películas, ¿verdad? Y te presenta una visión tan real de lo que podría ser un robot que puede llegar a pensar y te pones a decir, tal vez no estamos hablando de robots, podemos estar hablando de minorías, podemos estar hablando de personas que tienen, diferentes tipos de dificultades en la sociedad
y eso se refracta por medio del videojuego. O hablamos de videojuegos mucho más simples que nos enseñan lecciones mucho más rápidas, que pueden ser, por ejemplo, no sé, Mario Bros, un juego súper simple, ¿verdad? Que es justamente la búsqueda de poder llegar a cierto lugar y poder sentirse satisfecho con el esfuerzo que uno está logrando por medio del videojuego, ¿verdad? Entonces, hablamos de beneficios cognitivos, emocionales o sentimentales hacia el usuario demasiado buenos, ¿entendés? A la hora de entender un videojuego o de hablar, obviamente, un videojuego competitivo, ¿verdad? No vamos a entrar en la parte de la comunidad porque Claro. eso ya es otra cosa, pero los videojuegos como Valorant, League of Legends, Overwatch, tienen dentro de su núcleo ese aspecto competitivo que tenemos todos los seres humanos, de querer superarnos a nosotros mismos, de tener que practicar para ser mejor, de tener que tener disciplina por sobre De tener que todas hacer las cosas, equipo para... de que tenés que trabajar en equipo para poder Sí. llegar a un objetivo, ¿entendés? Entonces, hablamos de los videojuegos como algo que puede llegar a generar un impacto positivo dentro de la psique de un usuario. Claro, yo me iba a un ejemplo mucho más banal, ¿no? The Last of Us, que The es Last of Us, obviamente. una de las series del momento de HBO basada en videojuegos, The Walking Dead, entre otras tantas, Resident Evil y toda esa historia, ¿verdad? Yo decía, bueno, por lo menos los videojuegos nos están poniendo en una situación hipotética de cómo sobrevivir A un apocalipsis a un zombie, apocalipsis así, zombie, sí, ¿entendés? sí. O sea, ¿cómo sobrevivimos? Claro. Y bueno, matando la mayor cantidad de zombies para Claro, sobrevivir. claro. A ese nivel. No, por sobre todas las cosas que creo que sí, ¿verdad? Y dentro de todo eso también uno encuentra la resiliencia de poder decir, ah, mira, pues si estoy en esta situación, yo podría hacer tal cosa. Podría sobrevivir. O podría sobrevivir, ¿verdad? Tengo una mínima noción. Obviamente, si llega a pasar, no va a pasar nada de lo que pasaste en el videojuego, pero por Claro. lo menos decís, ah, mira, lo conozco un poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de la misma manera, todos los videojuegos creo que llegan a tener una cierta cantidad de enseñanza. Nosotros mismos, dentro de The Origin, tenemos muchísimos aspectos sociales dentro del videojuego que seguramente más adelante vamos a abordar justamente. Sí, totalmente. Bueno, y vamos a hablar ya de Origin, Blind Mate, ¿verdad? Una historia que si bien es universal, nosotros también le tenemos acá Malavisión. Obviamente. Y bueno, y todos esos personajes mitológicos y de terror que nos marcan culturalmente también. La historia, decía yo, viendo un poquito el review y viendo también videos de jugadores, analizando un poco el trabajo que hicieron, es bastante universal, ¿no? Un político corrupto. ¡Wow! Bueno, la diferencia nomás es que acá en Paraguay tiene impunidad asegurada. El tipo se raja, se va al Chaco, bueno, y ahí descubre todo un universo de seres malignos. Así mismo, creo que The Origin es justamente un videojuego que toca un tema más que ancestral en el pensamiento humano, que es justamente el origen del mal. El origen del mal. El origen del mal. Entonces, en este videojuego exploramos esos aspectos de cómo se genera el mal. El mal es algo físico, es algo etéreo. ¿Cómo se genera realmente el mal? Y obviamente lo mezclamos con una historia del político corrupto que está huyendo de la justicia. Un intendente. El intendente, acá en Paraguay ya es el intendente, ¿verdad? Sí. Entonces, que fue descubierto en ciertos actos ilícitos. Y bueno, el videojuego toca aristas sociales como lo son justamente la corrupción política, la narcopolítica, el maltrato a la mujer, las enfermedades mentales o la discriminación y el racismo, ¿verdad? Tratando de hacer una concientización o una crítica social por medio del videojuego. Y por otra parte, también explora la leyenda de lo que nosotros conocemos como Malavisión, enriqueciendo la historia que ya teníamos en los libros de historia del colegio, ¿verdad? Que si bien no era así tipo muy explayado porque Claro. contaban una historia que bueno, se quedaba en ciertos aspectos, en este videojuego se explora a mayor detalle todo lo que tuvo que pasar una mujer sufrida del siglo pasado. Entonces hablamos de un videojuego entero que narra ciertas historias con diferentes tipos de eventos que empujan al jugador a tener ciertas decisiones éticas y morales en el juego y que eso después repercute en el Algo que me llamó la atención es que uno puede bajar su nivel de corrupción haciendo buenos actos. O sea, cuando inicias el videojuego tenés 100% de corrupción. Totalmente. 100% corrupto. No, totalmente. Y vas bajando, puedes bajar. Podés eso. bajar o podés subir. O puedes subir. O puedes subir, claro. porque este videojuego te da la posibilidad. Este videojuego, esto no es ningún tipo de spoiler ni nada, es algo bien sabido. Sí. Este videojuego tiene 3 finales diferentes. O sea, Dependiendo de las decisiones que uno toma. de las decisiones que uno toma a lo largo del videojuego, Sí. subiendo o bajando tu nivel de corrupción, uno puede obtener uno u otro final, ¿verdad? Ah. Entonces, tiene incidencia
cada uno de los actos que nosotros hacemos dentro del videojuego. Entonces, jugamos un poco también con la moral ahí del ciudadano, ¿verdad? De que en realidad tenemos el poder de juzgar a una persona o vamos a terminar cayendo en generarle su redención. Exacto. Entonces, ahí entra el conflicto moral de cada uno de los jugadores de que, mira, soy el malo realmente del juego y cada paso que estoy dando es uno que le esté ayudando al malo. Exacto. Que básicamente muchas veces lo que nos pasa en los aspectos. Siempre nos estamos quejando de ciertos aspectos que no nos gustan de la sociedad, pero a la hora de la verdad... Nos acoplamos nomás al sistema. Exactamente. Sí. No, difícil. Uno conoce las reglas del juego y decide jugar. Claro, exactamente. Y después se olvida. Pasa en el juego, ¿verdad? O sea, por exactamente. eso. Una de las cuestiones que estaban diciendo los que ya jugaron de Origin es que las municiones escasean. O sea, no hay que disparar todo al pedo y además los monstruos mueren difícilmente. Varios disparos deben meterle ahí. Porque, o sea, tipo, eso es un aspecto que siempre yo me di cuenta en los videojuegos, ¿verdad? Donde, tipo, le matas a un enemigo y te tira munición. ¿Dónde pasa eso? Tipo, no es tan real. No es tan real, ¿verdad? Entonces, poder ofrecer una experiencia real de lo que hipotéticamente podría pasar, porque desde que hay criaturas mitológicas ya te das cuenta que no es real. Claro. Pero en una hipotética situación es más o menos lo que pasaría, ¿verdad? Y tratamos de colocarle toda la lógica posible. Hay un capataz y obviamente el capataz puede que tenga munición para poder deshacerse, no sé, de algún tipo de, no sé, algo, lo que pase, ¿verdad? O hay un policía también que está inmiscuido y obviamente el policía tiene un arma y va a tener munición. O en ciertos lugares donde pueden haber obviamente munición, colocamos la munición, ¿verdad? Y se quejó mucho la gente de la escasez de munición porque tipo estaban acostumbrados a ciertos juegos donde tipo tenías 150 balas encima tuyo y tipo era así, tipo acá en el juego literalmente tenías como un cartucho lleno y acá en el bolsillo otro de 10 y punto. O sea, claro. Usa sabiamente. Me gustó también el tema de las hierbas, que uno tiene que aprender a mezclar ahí para ciertos retos. Eso fue justamente un impulso de lo que es la cultura paraguaya, ¿verdad? El de poder, somos conocidos mundialmente por nuestro conocimiento en hierbas, gracias a nuestros ancestros los guaraníes, y queremos replicar eso en el videojuego. Entonces uno puede tener acceso a diferentes tipos de plantas medicinales, mezclarlos para poder generar ciertos aditamentos que puedan ayudarte a superar tu travesía en el juego. Entonces, impresionante, realmente un trabajo muy bueno, como vos decías, multidisciplinario. Esa es una parte que me queda de esta entrevista, donde están varios profesionales trabajando en diferentes ámbitos. Veo que la historia está muy buena, que hay un buen guión, que hay actores de voces. Totalmente. En inglés, hablan en inglés. Sí, totalmente. Nosotros buscamos justamente esa internacionalización, buscando actores de voz que den vida a los personajes y que tengan la categoría internacional. Tenemos actores de doblaje que trabajaron en videojuegos como La Bruja de Blair, por ejemplo, o que trabajaron en videojuegos gigantes como World of Warcraft o Borderlands, por ejemplo. Entonces, traer calidad para que el videojuego paraguayo sea reconocido a nivel mundial. Totalmente, y que tenga ese nivel, ¿no? Que es lo más importante. Muchas veces decimos, parece que no es paraguayo. Escuchamos muchísimo esa frase. No se nota que es paraguayo. Esto es paraguayo, en serio, en serio ustedes hicieron esto, ¿verdad? Que esto, aquello. No creían muchas veces hasta que les mostrábamos ciertos aspectos y sí. Claro, es paraguayo, definitivamente. Che, y contame cómo le está yendo al juego. ¿Qué tal las ventas? Si podemos dar esos detalles, ¿verdad? No, por sobre todo, yo creo que el lanzamiento de The Origin fue la primera vez que habíamos hecho un lanzamiento así de grande también acá en Paraguay. ¿Ganaron premios incluso? Ganamos premios inclusive. Fue la primera vez que se presentó también en el Festival de Tatacoa, que es el festival de publicidad más grande del país, que se presentó una pieza respecto a un videojuego y ganamos. Fue muy bueno, o sea, tipo, no era algo pensado. Era la primera vez que aparecían en los videojuegos y ya ganaban un premio bastante importante como el Tatacoa de Oro, ¿verdad? Entonces habíamos hecho un lanzamiento, se puso una vía pública sobre Mariscal López y ya así tipo me quedé como, wow, ¿en serio estamos haciendo esto, verdad? Y fue bastante bueno también el recibimiento a nivel internacional, teniendo reviews muy positivos, dando calificaciones más altas de lo que nosotros habíamos esperado por ser nuestro primer videojuego internacional. Entonces, el recibimiento internacional, no solamente de los usuarios, sino también de la prensa especializada en videojuegos, fue bastante positivo, dando reviews que a nosotros nos gustó muchísimo leer.
tanto también de las críticas constructivas como de las negativas, como de las positivas, todo en una misma bolsa y aprender acerca de eso. Fue una experiencia bastante interesante y que nos conmina a querer ser mejores y a querer generar productos de mayor calidad para un futuro. Espectacular. Bueno, y en estos últimos 30 segundos que nos queda, Edu, contanos qué se viene para este año para Guaraní Studio, algún otro videojuego, ¿qué más? Bueno, y principalmente estamos en el desarrollo de un nuevo videojuego que tiene como nombre beta, como nombre código Project Dolly, que es un videojuego que estamos trabajando desde hace bastante tiempito y que tiene como eje también una realidad social que no se habla mucho, que de la cual se está obviando porque no se quiere hablar principalmente. Y nada, estamos también en miras de poder crear el primer Instituto Superior de Desarrollo de Videojuegos acá en Paraguay y que la gente también que quiera aprender las diferentes ramas del desarrollo de videojuegos puedan hacerlo sin problemas. Y nada, siempre abiertos a nuevas oportunidades, tratar de exportar obviamente productos de calidad de Paraguay al mundo y seguir desarrollando. Espectacular. Edu, gracias por venir. No, por favor. Capo total. Muy amable, orgulloso del trabajo que están haciendo, definitivamente abriendo Paraguay al mundo. Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 minutos.